No te harás a imagen, a ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Verso 5. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ahora sí, vaya al Evangelio. Juan capítulo 8. Dice el Señor ahí, verso 36. Léalo desde el 34. Jesús le respondió: de cierto, estamos ahí, iglesia, os digo que todo aquel que hace pecado o practica el pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Ahora sí, aquí el verso 36, que yo quiero que usted lo entienda. Así que si el Hijo de Dios, o sea Jesucristo, os libertare, seréis verdaderamente a medias libre. ¿Qué dice? Verdaderamente libre. Verdaderamente libre. Y hoy Dios nos quiere hablar sobre el tema, y ponga cuidado esto, sobre el tema maldiciones generacionales. Wow. Y yo quiero que usted le ponga sentido y le ponga mucha atención. ¿Sobre qué Dios nos va a hablar? Sobre maldiciones generacionales, el tema. Hoy vamos a tocar un tema que ha causado dentro del pueblo cristiano inseguridad, y a la misma vez este tema que se va a tratar ha causado inseguridad y ha causado confusión dentro del pueblo cristiano sobre este tema. ¿Y cuál es el tema del que vamos a hablar y que ha entrado la iglesia en inseguridad y confusión? Es sobre el tema de las maldiciones generacionales. Usted acabó de leer y dice el verso 33: así que si el Hijo os libertare, para siempre seréis verdaderamente libres. La pregunta es, escuche esto acá, ¿son bíblicas las maldiciones generacionales? ¿Será que lo que hicieron nuestros padres, nuestros antepasados, afectará nuestra vida espiritual? ¿Será que el pecado que cometió mi padre, mi tatarabuelo, mis antepasados, ese pecado me afectará a mí? Escuche bien esto claro. ¿Será que el pecado que hizo mi padre me afecta a mí? ¿El pecado que cometió mi madre me afecta a mí? Y la iglesia ha entrado en una confusión tremenda y una inseguridad de lo que Dios puede hacer en la vida de un ser humano. La pregunta es, ¿será bíblico eso? Y hoy hay muchos pastores, no todos, que enseñan que necesitamos ser liberados de las ataduras del pecado de nuestro antepasado y el pecado de nuestros padres. Hoy enseñan eso. Enseñan que tenemos que ser, o sea, lo que enseñan es que están diciendo que los hijos enseñan que los hijos heredan los pecados del padre.
Las hijas heredan los pecados de la madre. Eso enseñan hoy en día. ¿Y qué dicen? Y enseñan sobre maldiciones generacionales. O sea que si tú recibiste a Cristo, pero dicen que no estás completamente libre. ¿Y qué le dice Juan 8:36? Si el Hijo os verdaderamente libertare, serás verdaderamente ¿qué? Libres. Y hay pastores que enseñan que cuando una persona recibe a Cristo no es completamente libre, y dicen que aunque estés en Cristo, la maldición generacional, la maldición de tu padre o tu madre te persiguen y eres esclavo de los demonios, dicen. Ojo con este tema es muy delicado. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando dice seréis verdaderamente libres, ¿libres de qué? Libres del pecado, libres de la condenación, libres de la maldición. Cristo no hace la obra a medias, Él liberta. Y entonces estos pastores que enseñan sobre las maldiciones generacionales se basan en unos 4 textos. Cuando tú lees los textos que vamos a leerlos, si nosotros leemos el texto nomás, pareciera que nos da a entender, que realmente nos afectaría el pecado de nuestros antepasados. Pareciera que nos da a entender. Entonces míreme acá. Vaya a Éxodos 20 y mire lo que dice ahí. Y yo quiero que usted entienda algo que nosotros tenemos que entender. Y cuando tú lees estos textos, mencionan la frase: visitará la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. ¿De quiénes? De los que me aborrecen, dice. Ojo con esto, mira el verso 5. No te inclinarás a ella ni honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres. ¿Sobre qué? Sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Cuando nosotros miramos ese texto ahí, pareciera que hablara que el ser humano, el hijo, cargaría con el pecado de los padres. Es lo que le han enseñado a uno. La pregunta es, ¿qué dice ahí el Señor? Léelo nuevamente. Verso 4. No te harás a imagen ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. ¿De qué? Le pregunto, ¿usted aborrece a Dios? Entonces, ¿de qué maldición está hablando ahí? ¿De qué maldición nos dicen que estamos bajo maldición por causa del pecado de nuestros padres? Oiga, esto es duro. Ya vamos a ahondar ahí. Aquí está hablando, cuando tú lo lees detenidamente, que ahora te lo voy a explicar, lo que acabamos de leer, Éxodos 20, encontramos los 10 mandamientos. Y algo que está ahí, el verso 5 está dentro de los 10 mandamientos. Lo que el Señor está aquí prohibiendo y que va a traer castigo a los que le aborrecen es sobre la idolatría que está hablando acá, no sobre el pecado de tu padre que tú lo cargarás. Y toman ese texto y lo sacan
Y dice, mira, aquí dice hasta tercera y cuarta generación. Mira lo que dice Deuteronomio. Sigue ahí al antico. Deuteronomio capítulo 5. Este es otro texto que toman. Y vamos a leerlo el verso. Este texto, Deuteronomio y Éxodo 25 van de la mano, van paralelos. Y mira lo que dice el verso 8 para que lo entiendas. No harás para ti escultura ni a imagen alguna cosa que está arriba en los cielos y abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni le servirás, porque yo soy Jehová, Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿De qué? ¿De qué está hablando ahí? ¿De qué maldición está hablando ahí? Ahí está hablando de la maldición, de la idolatría, no del pecado de tu padre que te va a alcanzar. No está hablando de ello. Ya vamos a ahondar esto. Y de este texto que acabamos de leer es donde se cogen los pastores que predican sobre las maldiciones generacionales. Y le dicen a usted que usted va a cargar con el pecado de tus padres. O sea, si tu padre fue un alcohólico, usted también va a ser alcohólico. O sea que si tu padre fue un ladrón, usted también va a ser ladrón. Eso es lo que enseñan los de las maldiciones generacionales. Dicen, si su madre fue prostituta, usted también va a ser prostituta, porque va a heredar y a cargar con el pecado de sus padres hasta la tercera y segunda, tercera y cuarta generación, le dicen. Si tu padre fue un fornicario, adúltero, entonces le dicen, no, es que eso es una maldición que usted heredó de sus padres. Oiga, y créame que yo por un tiempo yo me comí ese cuento. Y le dicen que si su padre fue pobre, miserable, usted también va a ser pobre y miserable. Y muchos le dicen, es que yo estoy pagando los pecados de mi padre, porque hasta la tercera y cuarta generación, dice. Y metes tu vida, metes tus nietos y metes tus hijos. Leímos nosotros acá. ¿Está hablando ahí del pecado del padre? No. Está hablando de la idolatría. Dice, de los que me aborrecen. Por eso le pregunté, ¿usted aborrece a Dios? Aborrecer es odiar a Dios. Yo no sé si usted lo odie, pero la palabra dice, de los que me aborrecen. Y entonces uno dice, bueno, ¿y esto? ¿Y entonces qué pasa? Y yo cuando empiezo a estudiar, yo digo, Señor, a veces toman un texto y lo cogen ahí el versículo y no se salen de ahí y se pegan ahí. Y uno piensa que carga el pecado. O sea, si mi papá fue brujo, entonces yo tengo que ser el brujo junior, ¿o qué? ¿Cómo es eso? ¿Qué maldiciones generacionales? O sea, si mi papá pecó, mi papá maltrató a mi esposa, yo también, a mi madre, perdón, yo también tengo que hacerlo con mi esposa porque yo cargo con el pecado de mi padre. No, hermano. Esta es una enseñanza, una herejía que han sacado a ellos. Aquellos pastores que enseñan eso. Por eso es que el cristiano vive y dice, ay, es que yo estoy así porque estoy pagando el pecado de mis padres. Es que si mi padre fue ladrón, yo también así. Y le pregunta y va alguien y le dice, ay, es que, ¿por qué estás así? Ya deja de fumar, ya no metas vicio. Bueno, cuéntame, le dice, ¿y qué hacía tu padre? No, pues yo a mi papá lo veía que metía vicio, bazuco, lo que sea. Metía marihuana. ¿Y tu abuelito qué hacía? No, él la sembraba. Entonces por eso yo soy marihuano, dicen.
que cargan el pecado de los padres, dicen. Otros dicen, ¿de qué murió su papá? No, mi papá murió de esto. Mi mamá también murió de esto. Y yo también voy a morir de eso porque yo cargo el pecado de mis padres. Y le dicen, son maldiciones generacionales, le dicen. O sea, si su papá lo atropelló un carro, una 22 ruedas, su mamá también, y usted busca también otra. Iglesia, yo quiero que usted entienda esto. Y le dicen, usted tiene que romper con todas esas maldiciones generacionales. Hay pastores que, pastores que enseñan. Mire lo más tremendo esto. ¿Qué decía Juan 8:36? No lo lea. Si el Hijo verdaderamente os libertare, seréis verdaderamente ¿qué? Libres. Y algunos enseñan que usted puede autoliberarse. Y entonces hay gente que se pone la mano en la cabeza y empiezan a autoliberarse. O sea, como diciendo, me libera, o sea que yo me puedo autoliberar, o nos libera Cristo, o nos liberamos nosotros, dice. ¿Usted no ha visto eso? O sea, como diciendo que lo que hizo Cristo en la cruz no sirvió para nada. O me libera Cristo, o me libero yo y empiezo y yo anulo, quebranto y reprendo maldición de mi padre, de mi abuelo, hasta la tercera y cuarta generación. Y fuera el diablo de alcoholismo, de prostitución. Y meten hasta el diablo ahí. Cuando Dios está diciendo que aborrece la maldición, y esa maldición está hablando de idolatría, no del pecado que cometió tu papá, tu abuelo. O sea que si tu papá fue brujo, pues entonces fue el que inició Guartemercado ahí. Mire acá, ahora si entremos a desglosar, que llama esto. Vaya a Éxodos capítulo 20. A desglosar. Yo sé que más de uno tiene la cabeza ya y dice, no, y ahora que nos va a enseñar, ¿qué va a? No. Porque yo practiqué eso. Yo me autoliberaba. Y cada cosa que me pasaba yo creía que era la maldición de mis padres hasta la cuarta. Pero si yo ya andaba en Cristo y veía a alguien, a una persona así, no, esto es una maldición generacional, le decía yo. ¿Ah? Pero vamos a leer lo que dice Éxodos 20, verso 5. Léalo desde el 4 o léalo desde el 3 para que usted lo entienda de qué está hablando Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás a imagen ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. El verso 5, mire aquí. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿De quiénes? ¿De quiénes? De los que me aborrecen. Hermano, es que la Biblia es clara. Este versículo que acabamos de leer está alrededor de los 10 mandamientos que Dios dio a Moisés en el monte Sinaí. Y está hablando en contra de la idolatría. Lo que está diciendo que los hijos de los judíos serían idólatras. Entonces le dice, no. ¿Y qué era la idolatría? Era un pecado oculto que se transmitía de padres a los hijos, de generación en generación. Ellos, la idolatría. ¿Usted no ha visto eso hoy en día? ¿Usted no lo ha visto? Familia fulano de tal, dice, va a ser la procesión y cargado allá
el muñeco ese. Y dice, y es que mis hijos también lo van a hacer. Y enseñan a los hijos pequeños a que empiecen a cargar. Entonces eso va traspasando de generación en generación. ¿Y qué dice la Biblia? Dios aborrece eso. A los que me aborrecen, dice. A los que hacen idolatría. Ahí no está hablando de ninguna maldición de pecado que cometió tu papá, que tú tienes que pagar. Ahí está hablando de la idolatría. Ahí está diciendo de los que me aborrecen, o sea que los que odian. Los que odian. ¿Usted qué cree? Que una persona que coge un santo y se lo echa al hombro y empieza a lavar a un yeso, ¿usted qué cree cómo se ve el Señor? Eso es aborrecer a Dios. Por eso dice que es la idolatría. Pero mira lo que dice el verso 5 también ahí, la parte B. Dice, yo soy Dios fuerte, celoso, que visito la maldad. Esa palabra visito la maldad, esa palabra visitar o visito la maldad, en hebreo el verbo visita, esa palabra es pecado. ¿Y sabes qué significa esa palabra visita en hebreo, pecado? Significa reunir, significa supervisar, significa acusar, significa cuidar, significa extrañar y depositar. Esa palabra, mira lo que dice, hermano, y le dicen que no, que usted carga el pecado, es una maldición generacional. Y hacen de eventos y programas como diciendo rompimiento de maldiciones generacionales, 5 pasos para romper las maldiciones generacionales. Y la gente corre a eso. Y en el otro mes vuelven otra vez y siguen más endemoniados todavía, creyendo que están cargando el pecado de los padres. Yo digo, bueno, yo practiqué eso. Mi pastor me ministraba y me decía, autominístrese. Y yo, fuera. Y yo, toligo y cuando el diablo no tenía ni culpa de eso. Cuando nosotros miramos ello, mírame acá, desde el Antiguo Testamento nos muestra la responsabilidad del pecado en cada persona. ¿Quieres verlo? Deuteronomio capítulo 24. Yo quiero que esto le quede claro a usted. 24:16, y mire lo que decía el Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 24 verso 16. Los que predican sobre las maldiciones generacionales dicen que nosotros o el ser humano carga el pecado de vuestros padres. Es una maldición, le dicen. Pero mire lo que dice acá la Biblia. Verso 16, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su. Oiga, qué claro, ¿no? Qué claro. Rompimiento, dice, de maldiciones generacionales. Y ya hay iglesias hasta cobran la entrada para hacer un rompimiento de maldición generacional. ¿Quiere que le diga algo? Esto yo no sé por qué les da por enseñar eso, ellos. Hermano, ni los primeros cristianos practicaron eso. Ni en la historia del cristianismo menciona esta doctrina, ni fue ejecutado. Escucha esto más todavía. No hay versículo en la Biblia donde se libere
a los cristianos de maldiciones generacionales. No lo hay. Mucho menos existe la autoliberación. No existe tal enseñanza en la Biblia. Toman el texto y lo sacan del contexto. No existe tal enseñanza. No existe en la Biblia. Usted no ve a los apóstoles, ni a Pablo, ni a Pedro diciéndoles: de hoy en ocho venimos a rompimiento de maldiciones generacionales, porque ustedes están malditos y están cargando el pecado de vosotros, de vuestros antepasados. Usted no ve a Pedro ni a Pablo en esas, ni a ningún discípulo, ni haciendo cultos de rompimiento de maldiciones generacionales. Usted no ve eso en la Biblia. Eso no existe, hermano. Ejemplo. Usted no ha escuchado, mire, esto es muy tremendo. Usted no ha escuchado esto cuando usted dice: estoy mal. ¿Y qué le dice a alguien? Los que enseñan esto dicen: no diga eso. Ay, es que estoy mal. Me van a echar del trabajo. No diga eso, confiese positivo. Confiese la palabra, porque mire lo que dicen. La Biblia dice que el hombre quedará preso en los dichos de su boca. Lo que usted confiesa, eso va a recibir. Y entonces empieza la otra persona: no me van a echar, no me van a echar, no me van a echar, no me van a despedir, no me van a despedir. Y es al primero que llaman. ¿Qué pasó ahí? Porque a veces tomamos un texto y lo sacamos del contexto. ¿Y quieres ver ese texto? Vaya a Proverbios capítulo 6, por favor. Ahí enseguida de Salmos. Esto sí que es profundo todavía también. Proverbios capítulo 6. Y a muchos le dicen: no diga eso, no diga eso, no diga eso. ¿Por qué? Porque le sacan este texto, Proverbios 6. Mire, Proverbios 6:2 dice esto. Y mire lo que dice Proverbios 6:2. Te has enlazado con tus palabras de tu boca, y has quedado preso en los dichos de ¿qué? Si ve, hermano, usted está preso, le dicen, con los dichos de su boca. No diga que lo van a echar. Confiese positivismo, no sea negativo, le dicen. Declare que a usted no lo echan. Si nosotros miramos este versículo, lo miramos en el texto, pero no lo sacamos ni al anterior ni al contexto superior, pensaríamos que sí. Porque ahí dice claro: te has enlazado en las palabras de tu boca y has quedado preso con los dichos de tus labios. Parece que dice que sí, sí o no. Pero hermano, mire, lea el verso 1 lo que dice. Léalo bien. Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado ¿qué? A un extraño. Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Lea el verso 3. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Y ve y humíllate y asegúrate de tu amigo, dice. Oiga, ¿de qué está hablando ahí? O sea, yo quedo preso, a mí no me van a echar, yo no me voy a enfermar, yo no me voy a enfermar. ¿De eso está hablando ahí? Ahí no está hablando de eso. Cuando usted lee el primer versículo, por eso es que el gran problema de la iglesia que ha caído es en el error grande de no leer el capítulo o la Biblia normalmente. Entonces va usted allá y dice: ay, Señor, háblame. Y le sale el versículo que dice: Judas fue y se ahorcó. Ay, ese no. ¿Sabe de qué está hablando ahí ese texto? Capítulo 6, verso 2. Mire lo que dice. El problema es ese. Mire, cuando alguien recibe una carta,
sea del exterior, sea de la misma ciudad, o de la misma empresa que le van a dar, o de la universidad. ¿Qué hace usted? ¿Coge la carta y la lee a la mitad de la carta? ¿Usted lee a la mitad de la carta lo que quiere ver? No, usted empieza a leerla desde el principio hasta el final para entender qué fue que pasó, por qué lo corrieron, por qué lo sancionaron 3 días. Y usted dice, no, es que me sancionaron, eso es injusto. Pero lee la mitad. Pero usted no dice porque usted llegó tarde todos los días. Ah, sí. Y por eso la empresa ha tomado la decisión de suspender los 5 días. Cuando usted lee desde el inicio la carta, usted va a entender a qué se está dirigiendo y qué es lo que le están diciendo a usted. Y acá esto de que has quedado preso en los dichos de tu boca, cuando miramos al principio parece que dijera sí, exactamente. Y ahí es donde le pegan y dicen, no, eso sí es así. Pero resulta que no, hermanos. En la antigüedad, ¿qué leímos aquí? Lee el verso 1. Hijo mío, si saliste de fiador por un amigo, si has empeñado ¿qué? Tu palabra a un extraño, dice. En el tiempo de antes, míreme esto, cuando llegaba alguien y decía, ay, es que yo necesito comprar tal cosa, no, traiga un fiador. Y usted llevaba al compadre. Compadre, por favor, sírvame de fiador. En ese entonces no se firmaba el acta. Usted decía, no, yo me responsabilizo y pago. Yo respaldo a mi compadre. Si él no paga, yo lo pago, decía. Eso es lo que está diciendo el verso 2 aquí. Te has comprometido con tu palabra. Saliste de fiador y diste tu palabra, cúmplela, le dice ahora. Y mire, qué bonito es leer la palabra normalmente. Pero hay unos que, ay, Señor, háblame, habla, y le sale un texto que no les gusta. No, ese no es, Señor, yo quiero otra cosa. Lo que está diciendo ese texto es que has dado tu palabra, te has comprometido y has sido fiador. Si tu compadre no paga, tú tienes que pagar la deuda porque te comprometiste ya. Hoy en día ya no es así. Hoy en día usted va a buscar un apartamento, comprar algo o necesita algo, lo primero que le exigen, ¿qué? Un fiador. ¿Y que tenga qué? Finca raíz, le dicen. Y entonces lleva usted al fiador y el fiador ya no es de palabra. El fiador ya le pasan allá un documento y el fiador llega y firma acá. Si él no paga, yo me hago responsable, dice. Eso es lo que está hablando acá. Y la Biblia dice que el que sale por fiador muchas veces queda sin nada de lo que tiene. Por eso ni se le ocurra decirme, pastor, sírvame de fiador. Ni se le ocurra. Yo no le sirvo de fiador a nadie. Dijo alguien, ni a su papá ni a mi papá. A nadie. Porque si él no paga, yo tengo que pagarlo. Y le voy a contar un testimonio que yo viví eso. Resulta que yo trabajaba en una empresa años atrás. Y resulta que mi compañero, todo con una carita que le ponen a uno como de lástima. ¿Qué tiene? No, hermano, estoy aburrido porque es que la mujer está aburrida, no tiene dónde escuchar música, no tiene televisor, pobrecita, ya solo la pared nomás. Dijo, Carlitos, ¿será que usted? Dijo, yo era ya un televisor, me piden fiador con finca raíz. ¿Y qué cree que hizo Carlitos? Fui allá y firmé. Y se llevó el televisor y el equipo. Yo bien apretado que estaba en la casa. Pagó 2 cuotas y se retiró de la empresa. ¿Y que a quién cree que llamaban?
Yo que serví de fiador, que di mi palabra, que fui firme, me tocó pagar todo. Me tocó pagar televisor que yo no lo tenía, un equipo que ni siquiera yo en la casa lo tenía, y me tocó pagar por salir de fiador, por haber dado mi palabra. Y esto es lo que está diciendo Proverbios capítulo 6 verso 2. ¿Se da cuenta cómo esto a veces cogen este texto? Otro texto que lo han sacado del contexto es, le dicen: hermano, la Biblia dice que donde hay dos o tres, ahí está Él. ¿Cómo así? Ese es otro texto sacado del contexto, y un día de esto les voy a predicar sobre eso. O sea que si yo vengo solo aquí a interceder, ¿no está Dios? Él únicamente está donde hay dos o tres. ¿Cómo es eso? Cuando habla donde hay dos o tres, está hablando de otra cosa, y un día de esto les voy a predicar qué es lo que está hablando él eso. Entonces, hermano, han malinterpretado esto. El verso 3, mira lo que le dice: haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, como diciendo: escapa, no firmes, no des tu palabra, no te comprometas de fiador, porque si te comprometes de fiador vas a tener que cumplir. El verso 3 es clarito. Dice: haz esto ahora, hijo mío, y líbrate. Yo creo que hay una nueva versión que habla más clarito todavía. Hay una nueva versión, la nueva traducción viviente, eso habla clarito. Dice: no salgas de fiador por nadie. Muchas mujeres: ay, sírvale fiador, y van y empeñan la casa. Y mucha gente ha perdido sus bienes por meterse, yo no digo que por ir de fiador. Mucha gente ha perdido sus bienes por eso. Ahora, hermanos, según esta doctrina que dice: si tu papá pecó, si tu papá es ladrón, tú vas a ser ladrón. Si tu papá fue marihuano, tú también vas a ser marihuano. Si tu papá es malo, asesino, tú también vas a ser asesino, le dice, según estas predicadores de las maldiciones generacionales. Yo voy a saltarme aquí. Entonces, ¿qué dice Éxodo 26? O sea, mire acá, busque Éxodo 26. O sea que si usted se autoliberaba, ya no haga eso. Verso 5, mire lo que dice: no te inclinarás a ella ni les honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación. ¿De quiénes? Ahí dice: de los que pecan, de los que me aborrecen. Pero mire el verso 6. Volteemos la torta ahora sí. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Qué tremendo, ¿sí o no? O sea, diríamos que la frase misericordia de Dios, que dice que visitará, dice a 1000 generaciones. Ejemplo, si hablamos de que yo cargo el pecado de mis padres, diríamos que los que hacen misericordia, los que guardan mis mandamientos. Dice, ejemplo, tú que quitas, tú sabes, quién sabe si tu tatarabuelo fue pastor. Entonces, si nosotros cargamos con el pecado de nuestros padres, y si mi tatarabuelo fue pastor o amó a Dios, fue evangélico, eso debía de cubrirme a mí también, ¿sí o no? Eso debía de ser también para mí, porque el verso 6 es muy claro. Dice, amo a Dios. Si Dios hace misericordia a 1000 generaciones, entonces, ¿por qué Él hace misericordia a 1000 generaciones? Entonces yo puedo comportarme como quiera, vivir como quiera en pecado, como ya mi abuelo amó a Dios y fue justo. Entonces eso me va a cobijar a mí y yo puedo vivir como quiera. ¿Será así, iglesia? No.
Eso no es así. La Biblia dice que no tendrá por inocente, no dará por inocente al pecador. O sea, le llega su carta, le llega su corrección porque le llega. Y entonces dice uno, bueno, y entonces lo que Dios nos quiere mostrar aquí en el verso capítulo 6, capítulo 20, verso 6, es que quiere decirnos que la misericordia de Dios es más grande y Él quiere que nadie se pierda. Por eso dice hasta millares. La palabra millares, hay Biblias donde dicen que es 1000 generaciones. O sea, mire, hasta la cuarta generación. Entonces hasta la cuarta generación nosotros cargamos los pecados de nuestros padres. Y si mi abuelo amó a Dios, entonces yo puedo vivir como me dé la gana, porque mi abuelo amó a Dios y yo tengo la misericordia por 1000 años. ¿Se da cuenta usted esos textos como los sacan del contexto? ¿Ah? Aquí lo que está diciendo en el verso 5, los que aborrecen a Dios, escucha bien esto, están bajo la ira, bajo la maldición. Si Dios es el que maldice, escúchame esto, aquí hay otra cosa muy grande. Si ellos hablan de que hay una maldición, y yo aquí no veo ni al diablo ni al papá, yo veo aquí a Dios que dice que Él aborrece, que Dios castiga hasta la cuarta generación. Entonces, si Dios es el que castiga, ¿quién puede romper esas maldiciones? ¿Qué hombre puede romper una maldición que ya puso Dios? Un ejemplo, ¿quién la puede romper? Ningún hombre. El que puede romperla es el mismo Dios. ¿Se da cuenta? Es Dios el único que puede romper esas maldiciones, y es así. ¿Sabes qué pasa? Cuando tú y yo nos convertimos, ya no estamos bajo la ira de Dios. ¿Y cuántos cristianos reciben a Cristo y piensan todavía que están bajo las maldiciones generacionales, y que las maldiciones generacionales siguen ahí todavía? Eso no es así. Porque ¿qué dice Gálatas 3:13? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado de un. Y los que predican sobre maldiciones generacionales dicen que todavía hay que hacerles liberación. ¿Qué dice Colosenses 2:14? Y anulando el acta de decreto que nos era contraria a nosotros, cogió Cristo y la clavó en la cruz, exhibiéndola públicamente a principados y potestades, gobernadores de las tinieblas y etcétera. Él clavó ahí, y la gente empieza, no, es que es una maldición generacional. Y empiezan, yo tomo esa maldición generacional. Usted ni conoció a su abuelo, hermano, y al tatarabuelo, y la maldición de mi abuelo, de mi bisabuelo, yo la llevo de generación en generación, la clavo, yo decreto, yo la consumo, yo la cancelo, dice. O sea, usted lo que está diciendo es que Cristo no hizo nada en la cruz. Cristo nos hizo libres de la maldición de la ley, nos hizo libres de la ira de Dios que merecíamos. Él tomó nuestro lugar. Y cuando tú aceptas a Cristo, dice la Biblia que nosotros vivíamos en pecados y en deleites, y estábamos muertos. La ira de Dios estaba sobre nosotros. Pero cuando tú y yo aceptamos a Cristo, ya Cristo nos justifica. Ya la ira de Dios no está sobre nosotros, sino sobre aquellos que aborrecen a Dios. ¿Se da cuenta? Hermano, la Biblia habla sola. Ahora si aquí vamos a ver, entra algo bueno. Bueno, cuando tú lees la Biblia como la leemos acá, por eso es que acá se lee la Biblia al inicio, los pasajes completos.
Acabamos de Génesis a Apocalipsis, terminamos Apocalipsis y volvemos otra vez aquí a Génesis. Aquí no leemos Salmo del día, que no estoy en contra de eso, aquí la leemos normal toda. Ahora mírame acá esto, cuando tú lees la Biblia en general, la misma Biblia, la misma palabra de Dios contradice o echa por tierra la doctrina o la idea de las maldiciones generacionales. Echa por tierra eso, la misma palabra de Dios. ¿Ah? Y ahí es donde dice que los hijos pagan. Ejemplo, si eso fuese así, vamos a ver unos ejemplos que la Biblia mismo nos muestra y lo vamos a leer, y usted, yo quiero que le ponga mucha atención. Si eso fuese así, ¿por qué los hijos de Samuel no sirvieron a las maldiciones generacionales que ellos tuvo su padre? ¿Por qué? Samuel fue un hombre justo. Y si decimos que las maldiciones y las bendiciones, entonces la bendición de Samuel tuvo que haber alcanzado los hijos. Samuel fue justo, por tanto, ¿qué tenían que ser los hijos? Justos, rectos, íntegros. Samuel amaba a Dios con todo su corazón. ¿Qué tenía que hacer los hijos? Amar a Dios con todo su corazón. Pero mira lo que dice la Biblia. Primera de Samuel capítulo 12. Aquí lo vamos a leer, no voy a ahondar. Primera de Samuel capítulo 12. ¿Qué dice acá? Ahora sí esto. Primera de Samuel capítulo 12, verso 3 y 4. Aquí estoy, dice Samuel. Póngale cuidado, aquí es discurso de Samuel. Está hablándole al pueblo. Aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová, delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, os lo restituiré. Samuel está diciéndole a ellos, pero mire lo que dicen en el verso 4. Entonces le dijeron: nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Nunca. ¿Sí está leyendo usted ahí? Mire lo que pasa ahí. Pero mire Primera de Samuel capítulo 8. ¿Qué pasó aquí? Aquí es que donde dijo uno, me vuela la cabeza. ¿Qué pasó entonces? Si Samuel era justo, los hijos tenían que ser ¿qué? Justos, porque la maldición está bajo la bendición por 1000 generaciones. Mire lo que dice 1 Samuel 8, 1 al 3. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de uno de su hijo primogénito, Joel, el nombre del otro segundo Abías, y eran jueces en verdad. Pero, ¿qué? Ojo el 3. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras las avaricias, dejándose ¿qué? Sobornar y pervirtiendo de hecho. Oiga, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó con las maldiciones ahí? ¿Qué pasó entonces con las bendiciones generacionales? O sea, se supone que si Samuel era íntegro, justo, mis hijos también tenían que ser ¿qué? Justos, íntegros. Fueron reyes, pero hicieron lo malo, lo contrario a lo que hizo Samuel. Y uno dice, bueno, ¿y entonces ahí qué pasó? ¿Usted me puede explicar ahí eso? Otro, Segunda de Reyes. Rápido. Segunda de Reyes, capítulo 18. Mire lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 18, verso 3 al 7. Aquí está hablando del rey ¿quién? Ezequías.
E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había levantado en el desierto. Dice, ¿por qué hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel? Y lo llamó Neustán. O sea, él llamó Neustán, quiere decir esa cosa. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni de antes él hubo otro como él entre todos los reyes. ¿De qué? De Judá. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos de Jehová, prescribió a Moisés, y Jehová estaba con él. A donde quiera que salía, prosperaba, y se rebeló contra él. ¿A dónde iba qué? Prosperaba. Este era el rey ¿qué? Ezequías. Si nosotros miramos aquí, el rey Ezequías fue llamado y fue íntegro, amaba a Dios. Si él amaba a Dios y fue íntegro, entonces si hablamos de las maldiciones, los hijos tendrían que también amar a Dios. Pero ¿qué pasó? Mire, Segunda de Reyes 21. Mire lo contrario. Esto echa por tierra la tal doctrina de las maldiciones generacionales. Mire lo contrario aquí. Segunda de Reyes, capítulo 21, verso del 1 al 6. Aquí ya está reinando Manasés. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Siba. E hizo lo malo ante los ojos de ¿quién? Según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Porque volvió a edificar. Mire, ya hizo Manasés, el hijo de Ezequías, hizo lo contrario del padre. Ezequías derriba los altares, quema todo, y Manasés va y edifica otra vez lo que aborrecía a Dios. Entonces, ¿qué pasó ahí? Y uno dice, bueno, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares de Baal, y hizo a una imagen de cera, como había hecho Acab, el rey de Israel, y adoró a todos los ejércitos del cielo, y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, la cual, dice Jehová, había dicho, no pondréis mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos, y los 2 atrios de la casa de Jehová. Y no es eso nomás, mire lo que hizo Manasés. Y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar a los tiempos, y fue agorero, mire, y instituyó encantadores, adivinos, multiplicando así hacer lo malo ante los ojos de Dios, para provocarlo a ira. ¿Sabe qué hizo Manasés? Cogió un hijo y lo ofreció al dios Amaló, lo quemó, edificó las estatuas, los altares que Ezequías su padre había derribado. Entonces, si nosotros que cargamos la maldición de los padres, que lo que hagan nuestros padres nos cobijan, y debemos de ser nosotros lo mismo. ¿No cree usted que Manasés también debía haber seguido lo que el padre hizo? ¿Quién me explica eso ahí? ¿Quién me explica eso ahí? Oiga, esto es Amón. Y ahora sí vamos a ver aquí Segunda de Reyes 21, verso 18 al 22. Aquí ya Manasés muere, y durmió Manasés con sus padres, y fue sepultado en el huerto de su casa, en el huerto de Usa, y reinó en su lugar ¿quién? Amón, su hijo. Y aquí viene algo que le va a volar la cabeza a usted. Y mire lo que dice 18 al 21. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Mesulemet, hija de Arús y de Jobba. E hizo lo malo. Ojo con esto. Si ve. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho su padre. Y anduvo en todos los caminos que su padre anduvo, y sirvió a los ídolos los cuales había servido su padre, y los adoró, y dejó a Jehová Dios de sus padres, y no anduvo en el camino de Jehová. Oiga, si ve ahí las maldiciones como lo siguen, dice.
Ahora sí, mirando a Amón, Amón muere. ¿Y quién cree que eso sale ahí? Cuando usted lee la Biblia, eso es muy bonito, hermano. Entonces resulta que Amón tuvo un hijo y llamó su nombre Josías. Y Amón era hijo de ¿quién? De Manasés. Y Josías era hijo de Amón. Entonces hasta ahí ya llevamos nosotros la tercera generación. Y también era nieto de Ezequías. ¿Y Ezequías qué hizo? Lo bueno. Ya van 4 generaciones hasta ahí entonces. Pero mire lo que dice Segunda de Reyes 21:25. Los demás hechos de Amón no están escritos en los libros de las crónicas de los reyes de Judá. No están. Pero mire ahora, bueno, ¿qué pasó ahí entonces? No, pues el hijo heredó la maldición de Amón, de Manasés. Pero mire lo que dice Segunda de Reyes 22:2. Aquí ya es el reinado de ¿quién? De Josías. ¿Y Josías era hijo de quién? De Amón, nieto de Manasés, que hicieron lo malo. Entonces, como está la maldición, entonces Josías tenía que ser malo también. Pero ¿qué me explica usted aquí en este verso? E hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Oiga, ¿usted puede explicar eso? Josías hizo lo recto a los ojos de Dios. Josías sacó todos los ídolos que Manasés y Amón, su padre Amón y su abuelo Manasés habían metido. Josías los sacó todo. Josías empezó a hacer. ¿Y sabe qué pasaba? La gente en el reinado de Josías amaba el culto, iban a buscar la presencia de Dios, buscaban la palabra a través de Josías. Oiga, y voy rápido. Pero mire lo que dice Segunda de Reyes 23, capítulo 25. Oiga, usted mira que la misma Biblia le da la respuesta a lo que usted no entiende. Segunda de Reyes 23:25. ¿Qué pasó aquí entonces? Leámoslo desde el 23. Asimismo barrió Josías a los encantadores y adivinos. Mira, Josías echó fuera a todos esos brujos, echó todo, terafines y todas las abominaciones que habían sobre la tierra de Judá en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que están escritas en el libro del sacerdote Alcasías. Y había hallado en la casa de Jehová. Y mire lo que hizo Josías. No hubo otro rey antes de él. Ojo con esto aquí. Que se convirtiese a Jehová de todo corazón, de toda su alma y de toda su fuerza, conforme a la ley de Moisés, ni de él nació otro igual. ¿Sabe qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Bueno, si dicen que los que predican las maldiciones generacionales, que como mi padre fue marihuano, mi abuelo la sembraba, entonces yo tengo que ser marihuano, ladrón. ¿Sabe qué hizo ahí? Cuando Josías se convierte de todo corazón, cuando una persona se convierte a Cristo, es libre de la condenación, libre del pecado, libre de todo. ¿Ah? Y entonces, ¿qué hacen las personas, los cristianos, ministrándose, autoliberándose de los pecados de los padres? Hermano, mi papá haya hecho lo que haya hecho, él tiene que responder, él tiene que ponerle la cara a Dios y tiene que ser responsable por sus propios actos. Cada uno tiene que ser responsable de sus actos. Seguimos. Esto es rápido. Ya. Padre bendito. Aquí hay algo que aún el mismo Jesús en el Nuevo Testamento echa por tierra, esta doctrina de las maldiciones generacionales. ¿Qué dice Juan capítulo 9, por favor? Entonces no nos vengan a salir que nosotros estamos bajo maldición. Juan capítulo 9, verso 1 al 3. Estoy tan emocionado que ni agüita he tomado.
Pero usted va entendiendo ya. Si ve como que le quitan a uno esa película. Mire aquí cómo Jesús echa por piso esa doctrina de maldiciones generacionales. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, la palabra rabí quiere decir maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Como ellos estaban acostumbrados que los hijos cargaban el pecado de sus padres, le dicen: ¿quién pecó? Pero Jesús, mire lo que dice. Verso 3. Jesús respondió: no es que pecó este ni sus padres, amén, sino para que las obras de Dios sean manifiestas ahí, dijo. Para el poder de Dios. Los discípulos pensaron que los padres habían pecado, por eso nació ciego, o que también estaba ciego por el pecado de él, y les dice: no, él nació así porque Dios así lo quiso. ¿Para qué? Para mostrar la gloria de Dios. Ahora viene algo aquí más tremendo todavía. Jesús les dice que no es la causa, no es la consecuencia de que hayan pecado él o sus padres. Jesús aquí echa por tierra la maldición, toda la doctrina de las maldiciones generacionales. Cuando Cristo, escucha bien, pisó la tierra, demostró que era un hijo de Dios, porque él vino a libertar. Isaías, usted lo lee en la casa, Isaías 61 dice que él vino a libertar, a traer cautividad, a dar libertad a los presos. Ahora, si usted todavía está en duda que los hijos tienen que pagar el pecado de los padres y cargar con lo que sus padres hicieron, sus tatarabuelos, sus antepasados, porque es hasta la cuarta generación que enseñan eso, ellos. Entonces vaya a Ezequiel y terminamos ahí. Y usted va a mirar qué es lo que le va a mostrar ahí. Si no alcanzamos, lo vamos a leer. Sí, perdón. Bueno. Y si me paso 2 minuticos, ¿me perdonan? Que estoy emocionado. De verdad que. Mire ahora, si usted tiene duda todavía que la maldición generacional de su padre lo va a alcanzar a usted hasta la tercera y cuarta generación. Dice así, Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo 18, verso 1 al 3. Y usted aquí esto, la misma palabra de Dios echa por tierra la doctrina de maldiciones generacionales que predican hoy en día. Mire lo que dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo, ojo con esto, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice, ojo con esto, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen dentera? Ellos decían que los padres pecaban y los hijos pagaban las consecuencias. Pero mire lo que les dice, ¿qué pensáis? Pero mire el verso 3. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán. Para ellos era un proverbio, era un refrán. Y ellos decían que si el padre pecó, el que cargaba el pecado del padre eran los hijos. Mentiras. Y uno muchas veces ha dicho eso: si su hijo está así, su hija está así, es por el pecado de ustedes. Mentiras. Mentiras. Lo que el Señor les está diciendo, basta ya. Miren, el verso 3 les dice: vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán. O sea, les dice, basta de estar usando ese refrán o ese dicho o ese proverbio. O sea que resulta que cuando ellos se comían las uvas agrias, dice que los hijos sufrían la dentera. O sea que usted ha visto cuando alguien raspa algo, usted no le ha pasado algo que alguien raspa el piso y usted le suena, le crujen los dientes. Entonces los papás se comían las uvitas agrias, o sea, pecaban, y los dientes de los hijos les rechinaba. Eso es lo que dice acá la dentera. Y dice, ¿cómo así?
Y vuelve acá, si le queda duda todavía, mire el verso 4. He aquí todas las almas son mías, dice el Señor. Así como el alma del Padre, así el alma es mía. Así el alma del Hijo es mía. Y el alma que pecare, morirá. ¿Si ve cómo derriba todo eso de maldiciones generacionales? ¿Si ve cómo lo derriba? Y sigue el signo. No, es que esto es bueno. Ay, hermano, por favor, hace tiempo que se detenga. Y el hombre que fuere, mire, ponga cuidado, sigamos leyendo. Y el hombre que fuere justo y hiciere según lo recto la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare los ojos a los ídolos de la casa de Israel, no violare a la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno que aquel deudor, devolviere a su prenda, que no cometiere robo, y que diere a su pan al hambriento, y cubriere al desnudo con vestido, que no prestare a interés, ojo con esos que les gusta gota a gota, a interés, ni tomara usura, que la maldad trajere su mano, y hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre. En mis ordenanzas caminaré y guardaré mis decretos para hacer, dice, rectamente este es justo, y el justo vivirá. Qué tremendo, ¿no? Si ve, o sea, si era ladrón, era mentiroso, lo que era, y se arrepiente y busca al Señor, Dios le perdona, lo liberta del todo. Ahora sigue acá. ¿Qué hay acá? El problema es que aquí venimos como a Génesis capítulo 3, enseñan hoy en día los de las maldiciones generacionales. Ustedes recuerdan que cuando en Génesis capítulo 3 Adán y Eva pecaron, ¿qué hicieron ellos? Voy a resumirles para no darles mucho. Resulta que cuando ellos pecaron, el Señor los puso en el huerto del Edén y les dijo: de todo árbol podéis comer, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. El día que de él comieres, ¿qué? Ciertamente morirás. ¿Qué hicieron ellos? Llegó Satanás y los envolvió, y Eva comió. Ay, las mujeres, pues de ustedes no hubieran comido esa manzana, no estaríamos aquí, nosotros nos tocaría trabajar, hombre. Y Eva comió. ¿Y qué hizo Eva? Le dio a su esposo. ¿Y qué hizo? Cuando ellos comen, se dieron cuenta que estaban, ¿qué? Desnudos, y se escondieron. Entonces, ¿qué pasó? Los llama a Dios y les dice: ¿por qué están escondidos? No, es que estamos desnudos. ¿Qué pasó? Le dice: no te dije que no comieres del árbol. Ay, no vengamos aquí con cuenticos, Señor. La mujer que usted me dio, ella tragó y me dio también. La culpa es de ella. Y va donde la mujer y le dice: ¿qué pasó, Eva? No. Está bien, yo sé que le di a mi esposo, pero la que tiene la culpa es la serpiente. Cuando uno predica esto de las maldiciones generacionales, terminando acá, lo que se está enseñando es que las personas no van a tener consecuencia por su pecado. Mentiras. El que la comete, la paga. Y sigue diciendo la Biblia, el verso 10, mire, escucha esto, terminemos. Vamos a leerlo nomás. Mas si engrandeciere hijo ladrón, mire, vea. Mas si engrandeciere hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga malas cosas de estas, y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes y violare a las mujeres de su prójimo, y al pobre y al menesteroso oprimiere, cometiéndole robos, no devolviéndole, dice, la prenda, y alzaré sus ojos a los ídolos y hiciere abominación, prestaré intereses, tomaré usura y vivirá. Está diciendo, no vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá. Su sangre será sobre quién, por el papá o sobre quién, sobre él. Hermano, el que peca. Verso 14. Pero si este engendrare hijo, o sea el malo, si este engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos no hiciese según ellos, no comeréis sobre los montes, ni alzare los ojos a los ídolos, dice, a la casa de Jehová, de la mujer de su prójimo, ni violare, ni oprimiere a nadie, pensando no tuviere, ni cometiere robos, al hambriento daría pan, dice, y cubriré con vestido al desnudo, apartaré su mano del pobre, interés y usura no recibirá, guardaré mis decretos y anduviere en mis ordenanzas, dice, este no morirá por la maldad de su padre, cierto que
No morirá por el pecado de su padre, no es cierto que vivirá. Ahora aquí el verso 18. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojo violentamente al hermano, e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno, he aquí el que morirá por su maldad. Y remata aquí el verso 19. Y si dijere, porque el hijo no llevara el pecado de su padre, porque el hijo hizo según lo derecho, y la justicia guardó todo. Verso, sigue ahí. Mis estatutos y cumplió, de desierto vivirá. Aquí viene lo bueno. Verso 20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. ¿Le queda claro todavía? ¿O todavía usted cree que está cargando con el pecado de tu tatarabuelo allá? ¿Ah? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Dice el verso 21: mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, y hiciere según lo derecho y la justicia, de cierto vivirá y no morirá. El verso 30: por cuanto yo juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. Hermano, qué hermosa es la palabra, ¿no? Cómo rompe la tal doctrina de las maldiciones generacionales la misma palabra. O sea, usted no está bajo maldición ni de su tatarabuelo ni nada. Que si usted comete pecado, hermano, usted tiene que afrontar las consecuencias. Es usted, no su papá. Y si su hijo comete pecado, no es usted el que va a enfrentar, sino su propio hijo. Si usted pecó, un sinvergüenza, lo que sea, su hijo no va a cargar con el pecado suyo. Su hijo no lo va a cargar nadie, sino que cada uno lo cargará por sí mismo. Y si quiere, anote estos versículos, póngalos en la pantalla mientras tanto, papi. Mateo capítulo 12, 37. Romanos 14, 12. Deuteronomio 14, 26. Segunda de Crónicas 5, 17. Juan 8, 36. Es que estoy emocionado. Es que yo sé que usted es muy pilo. No, créame que Espere, ya tomé un poquito de que estoy emocionado. Es que, uy, santo Dios. ¿Cómo es que van a decir que cargamos, estamos bajo maldición todavía? Mateo capítulo 12, 37. Romanos 14, 12. Deuteronomio 24, 16. Segunda de Corintios 5, 17. Juan 8, 36. Juan 8, 32. Ese es un texto que usted se lo tiene que conocer, que dice: y conoceréis la verdad, y la verdad los hará os verdaderamente ¿qué? Libres. Colosenses 2, 14. Gálatas 3, 13. ¿Listo? Listo. Hermano, yo creo que usted debe colgarse de ese techo ahorita, porque usted no está pagando nada de lo que hicieron sus padres. Así es que si usted ve que, ay, ¿usted qué tiene? Ay, no, es que, y lo llevan allá al culto de rompimiento de maldiciones generacionales, y le sacan el espíritu de drogadicción, y a los 8 días lo ve allá. Le dice: ¿qué pasó? No. ¿Qué hacía su papá? No, mi papá era marihuana, y su abuelito la sembraba. Y otra vez, otros 8 días, otra vez a rompimiento. No, hermano, el Señor libera y perdona una sola vez y para siempre, y jamás se acordará de vuestros pecados. La Biblia dice: si vuestros pecados son rojos como el carmesí, Él los volverá blanca lana. Así como está el oriente, el occidente, del norte, del sur, así dice, estarán tus pecados lejos de mí, y jamás me acordaré de ellos. Jamás. Entonces, cuando a usted le hablen que no, que usted es una maldición generacional, dígale: escuche esta prédica, papá, dígale. Gracias por acompañarnos hoy en Abre tus ojos. Si te gustaría ser parte de esta familia, nos reunimos en carrera 4B, 8 Sur, 79 Soacha, sobre la autopista sur. Nos encantaría recibirte, orar por ti y conocerte más. Si este mensaje tocó tu corazón, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad.
Suscríbete a nuestro canal de YouTube para ser el primero en recibir mensajes que alimentarán tu espíritu. Síguenos en nuestras redes sociales para más mensajes como este. Encuéntranos como Iglesia Abre Tus Ojos. Allí encontrarás más contenido edificante, noticias y mensajes que bendecirán tu vida. Encuéntranos en Facebook, Instagram y TikTok. Comparte estos mensajes con tus seres queridos para que juntos expandamos la palabra de Dios, llevando un mensaje de salvación y bendición a los hogares. Así juntos creceremos en fe. Te esperamos. Dios te bendiga.